Apreciados hermanos y amigos, en esta ocasión estudiaremos la lección número 10 para el sábado 7 de septiembre del año 2024. Lección 10 en la que estudiamos esta semana, queridos hermanos, los últimos días. Nos estamos acercando rápidamente al fin del trimestre y pronto estaremos estudiando el Evangelio de Juan, que es nuestra siguiente lección para este primer trimestre del 2025. Y quiero animarlos para que sigamos estudiando la palabra de Dios, sin olvidarme y pedirles, queridos amigos y hermanos, que se suscriban a este podcast. Lo pueden hacer en las plataformas más conocidas, Spotify, YouTube, o también en el Facebook. Por lo menos en esas tres plataformas estamos ahora. Prontamente estaremos también en el TikTok, pero les pido que se suscriban y que le pongan ahí algún comentario que pueda ayudarnos para que esta misma publicación pueda llegar a mucha más gente todavía. Muy bien, en nuestro estudio de esta semana, ustedes encontrarán varias cosas muy interesantes. Me llama la atención que Marcos 13, que es el que estudiamos esta semana, tiene paralelos también en Mateo 24 y en Lucas capítulo 21, que son capítulos paralelos a esto. Esta es una lección también con lecciones importantes para cada uno de nosotros y espero que cada uno en el estudio personal y en el estudio de repaso en la clase de escuela sabática podamos sacar las mejores conclusiones de todas estas lecciones que estudiamos. Nuestro estudio en esta ocasión lo hemos dividido también en tres partes. La primera la hemos titulado Mucho versus Todo. Y en esta primera parte estudiamos la historia de la viuda pobre, registrada allí en los últimos versículos del capítulo 12 del Evangelio de Marcos, ¿no? Esta historia dejó en los oyentes una profunda lección que hoy todavía resuena en los oídos de todos nosotros. Y quiero señalar dos aspectos de esta historia que nos puede ayudar a comprenderla mejor, a entenderla más y a sacar las lecciones propias para nuestra vida. Una es que se destacan tres cosas de esa ofrenda. Número uno, la ofrenda impresionó a Jesús. Y yo quiero pensar que, pues no cualquier cosa impresionaba a Jesús. Y le causó una impresión grata, habría que señalarlo. Punto número dos, provocó su alabanza. Y punto número tres, la historia dice de esta ofrenda que esta mujer lo dio todo, contrastando con mucho, dio todo. Ahora, la viuda, por su parte, también nos enseña algunas lecciones importantes. Una, dio de su pobreza, así dice el registro. Eso habría que analizarlo. Número dos, entregó todo lo que tenía para su sustento y el de su familia, por supuesto. Y punto número tres, que lo destaca el autor de la lección, es que esto hace que su ofrenda resulte exorbitante aun cuando su valor monetario era minúsculo. Puntos muy importantes que resalta esta historia de esta mujer y lo que Jesús quiso resaltar para sus discípulos de ese tiempo, como para cada uno de nosotros también. Ahora, un punto muy importante que lo señala la lección allí, en esa parte de esta historia, lo subrayo y lo dejo para que también tú lo analices y los maestros en su clase también lo puedan discutir. Dar, dice el autor, que dar para la casa de Dios no es algo que dependa de las acciones de los dirigentes. Punto muy importante que sería bueno poderlo analizar y poderle darle todas las vueltas para poder llegar a conclusiones propias en esta lección. Muy bien. Punto número dos.
vigilancia y clave precisa. La destrucción de Jerusalén, que se registra ahí en Marcos 13, 1 al 3 de la historia, debió de haber sonado como el fin del mundo para sus oyentes. Oiga, todas las descripciones seguramente resonaron en los oídos de cada uno de ellos. Lo que los discípulos querían saber, especialmente Pedro, Santiago y Juan, querían saber específicamente era en qué momento esta profecía se iba a cumplir exactamente. Ellos querían saber eso. Sin embargo, hay que señalar esto, sin embargo, Jesús se dedica a advertirles lo que pueden esperar mientras cumplen su ministerio de establecer la iglesia. Un asunto que no será fácil. Este señalamiento es muy importante porque Jesús no perdió tiempo en asuntos de mostrarles las fechas y todas las cosas para que ellos estuvieran pendientes, sino mostrarles realmente lo que había detrás de esa historia para ellos. La lección que podemos aprender de estas palabras introductorias de la profecía de Jesús allí en la destrucción de Jerusalén es que el pueblo de Dios, queridos hermanos, no debe temer el tumulto y la prueba, sino que debe de ser vigilante. Esa es la lección que Jesús quería dejar en la mente de sus oyentes y que, como dijimos al principio, hoy sigue resonando en los oídos de nosotros. Ser vigilantes. Es de notar que la predicción de Jesús no era realmente algo nuevo, no era realmente algo nuevo. Él los conduce al profeta Daniel, con ello afirmando su firme convicción de la veracidad de las escrituras. Muy importante, Daniel 9 señalado aquí. Ahora, el punto clave de esta parte es lo que tiene que ver con la abominación desoladora. ¿Qué no es? Primeramente señalaremos aquí. ¿Qué no es la abominación desoladora? Y entonces señalo lo siguiente. Esta, eh, esta indicación de Jesús de la abominación desoladora no es la profanación del templo por parte del rey Antíoco Epífanes en el siglo segundo antes de Cristo. No es. Esa es la versión que generalmente algunos han entendido de ello. ¿Por qué no es? Porque aquí en esta historia Jesús describe la abominación desoladora como algo que ocurrirá después de su tiempo. Así que no puede ser antes, tiene que ser algo que ocurriría después de su tiempo. Entonces, ¿a qué se refiere? Y señala el autor de la lección. Probablemente a la colocación de los estandartes paganos romanos en Israel durante el asedio de Jerusalén a fines del año 60 después de Cristo. Estos dos asuntos son muy importantes aclararlos y tu clase y tu estudio personal te ayudará todavía a comprender mejor estos conceptos que en breve y en resumen estamos dejando aquí, justo para que tú tengas el resumen de cada una de estas historias. Y el punto número 3, advertencia poderosa y cumplimiento glorioso. La gran tribulación de Marcos 13:19 es un indicativo de una tribulación sin precedentes desde la creación del mundo y presagia algo mucho mayor que lo ocurrido en la destrucción de Jerusalén. Los alcances de esta parte del estudio de Marcos es mucho más grande de lo que algunos se imaginan. En este pasaje de Marcos, se refleja la profecía de Daniel 9 y en donde se hace eco del poder representado
por el cuerno pequeño que persigue al pueblo de Dios durante tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, de acuerdo con Daniel 7:25. Muy importante señalar eso. Ahora, Marcos 13, 20 al 23, ofrece una esperanza para el pueblo de Dios. Y con ello se da paso a la reforma protestante, evento con el cual se acortó el tiempo de la aflicción. Y bendita provisión de esta reforma y de estos hombres que el Señor levantó en este tiempo justo para cuidar y proteger de su pueblo. Finalmente, en Marcos 13, 24 al 32, nos muestra el evento de la segunda venida de Jesús, el evento glorioso de la segunda venida de Jesús. El Nuevo Testamento está lleno de estas profecías. Señalamos algunas nada más, de las más conocidas. Primera de Tesalonicenses 4, Primera de Corintios 15, Segunda de Pedro 3 y todas las registradas en el libro de Apocalipsis. Ahora, Marcos 13, 30 y Marcos 13, 32 son dos pasajes que marcan dos eventos distintos. Cuando estudiamos esta parte vimos estos dos pasajes, que son asuntos que son distintos completamente, ¿no? Ahora, al entenderlos, al estudiarlos, al repasarlos y al comentarlos en clase, al entenderlos bien, se aclararán los términos de los cuales señalan estos pasajes y que para algunos puede causar confusión. Uno de ellos es esta generación y la otra es ese día, señalando claramente cada uno de ellos que entenderlos es vital para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué podemos sacar de conclusión? Hay muchas conclusiones a las que sacar, pero yo quiero dejar una solamente. En nuestro estudio de la lección y en nuestra preparación para los eventos finales y la segunda venida de Jesús, Elena White en esta lección destaca dos puntos importantes que están registradas allí en la parte del viernes. Y yo señalo dos frases que me parecen importantes por lo que eso representa para cada uno de nosotros. La primera dice, los que velan esperando la venida del Señor no aguardan en ociosa expectativa. Y la segunda, que está un poquito más adelante en ese mismo pasaje, dice ella, combinan, los que esperan la segunda venida, combinan la vigilancia atenta con el trabajo ferviente. Deseo de todas las gentes, página 588. Querido hermano, esta lección es importante también para ti, también para mí. Por eso te invito para que al estudiar este resumen, al escuchar este resumen, puedas compartirlo con otros. Suscríbete en cada una de las plataformas en donde estamos, porque al suscribirte haces que este programa se extienda a otras personas más. Y quiero animarte para que en el estudio y en la discusión de tu clase de escuela sabática enriquezcas este resumen para beneficio tuyo, que lo compartas con tus hermanos y si te es posible compartir este video con muchos más, seguramente estarás haciendo parte de la obra de la predicación del Evangelio. Que Dios te bendiga y seguimos atentos aquí en el estudio de la lección de la escuela sabática.